Del Señor en esta mañana. Es una alegría de poder volverles a ver. He estado ahí saludando, procurando saludar a la mayoría y obviamente esperando que el Señor nos bendiga en esta mañana, nos fortalezca, haga su voluntad en nuestras vidas. Traemos saludos con Manino, mi señora, de la iglesia en Chillán. Estuvimos allí por un par de días junto a la iglesia en diferentes retiros para ella, entregando la palabra. Yo sé que varios de ustedes estaban orando por nosotros, estaban orando por mí, ¿no es cierto? Y muchas gracias. Sin este apoyo espiritual no se podría hacer nada. Es el Señor el único que puede obrar en nuestras vidas. Y luego también, no sé si fue el fin de semana pasado, ahí ya ustedes saben que las fechas para mí es un poco complicado, pero creo que fue el domingo pasado que estuvimos en Lautaro, así que traemos... ¿Fue el domingo pasado? El anterior, ¿ven? Sí, ya a esta altura del año me complica. Hace 2 domingos atrás estuvimos en la iglesia de Lautaro, una iglesia también muy bonita. Son asambleas de Dios autónomas a través del país. De hecho, la iglesia en Lautaro es igual de antigua, no quiero decir vieja, sino que de igual de antigua, ¿no es cierto?, aquí en el país. Estamos cumpliendo por meses nomás de diferencia. Y miren, sí, desde Chillán, desde Lautaro, nos mandaban saludos. Les mandaban saludos a cada uno de ustedes y obviamente a los pastores, al presbiterio. Y en esta mañana hemos llegado Fabián, la hermana Graciela, mi señora Manino, Marcelo y yo, de la conferencia de pastores, que no ha terminado todavía, estamos aquí termina después de almuerzo. Y sí, venimos directamente de allá, queríamos estar acá con ustedes, y yo sé también que estaban muchos de ustedes orando, y tienen que saber que vale la pena reunirnos como pastores a través de todo el país. Recuerden que nuestra misión aquí en Chile no es tan grande, pero nos queremos re harto igual. Hemos también sido actualizados de la obra nacional. Tienen que saber que no somos los únicos que tenemos o procuramos apoyar a nuestros misioneros en Montenegro. Hay otras iglesias. De hecho, todas las iglesias del país están apoyando otras misiones. Hay una hermana de mi generación, ¿no es cierto?, de los campamentos en el Rosal, que ya por muchos años se le está apoyando en su misión en la India. Así que fue muy motivante poder actualizarnos en la obra nacional y, por supuesto, estar bajo la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del pastor Alberto Alvarado? Para los que no lo conocen, sí, pues es un maestro, el Señor lo usa, y el viernes él nos estuvo hablando de la riqueza del Espíritu Santo. Y luego ayer, uno de nuestros pastores, ¿no es cierto?, Samuel García, también entregó los temas y obviamente fueron de mucha bendición. Habría que traer estos videos, ¿no es cierto? No sé si se grabó completo los estudios bíblicos, pero deberíamos escucharlo todos nosotros. Así que fue un tiempo de mucho compañerismo. Hermano Marcelo, ¿está de acuerdo? Hermana Graciela, mamá, ¿sí? ¿Y Fabián? Sí, fue súper chori y nos atendieron re bien. Ayer en la cena, flauta parecíamos, y somos simples siervos nomás, pero nos atendieron muy, muy bien. Recuerden que la iglesia en San Antonio, la que organizó esta conferencia, nació, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, producto de hermanos y hermanas acá de Santiago, de nuestra iglesia, que fueron a abrir obra allá. Y ya hace varios años ellos ya han crecido, tienen su presbiterio, ¿no es cierto?, tienen su independencia financiera y son entonces una iglesia autónoma, soberana en su gobierno en todo sentido, pero obviamente que guardamos la misma doctrina. Así que, no de todos los pastores, porque no nos pudimos despedir de todos, pero con aquel que uno conversaba, ¿no es cierto?, mandaba muchos saludos y varios de ellos ustedes conocen. Bien. Vamos a pasar entonces a la palabra del Señor. Tengo aquí una silla, ¿para qué será? Y es que quisiera hablarles de un principio vital, fundamental, para que podamos crecer espiritualmente.
Porque si queremos crecer físicamente va a depender de los papás que tuvimos, de la alimentación, ¿no es cierto?, de todas las hormonas que puede tener los pollos en antaño. Y hoy día ustedes saben que nuestros hijos crecen más que nosotros. Sí, este crecimiento espiritual que Él busca. Los desafíos de la vida. ¿Qué hacemos cuando estamos cesantes y que necesitamos un trabajo? ¿Qué hacemos? Y se ha hablado de estos pecados, ¿no es cierto?, inclusive ocultos. Y yo sé que todos los que estamos acá queremos vencerlos un día. No mentí. Y al día siguiente mentí 2 veces. ¿Qué podemos hacer para poder crecer y crecer? ¿Qué podemos hacer con las grandes pruebas de nuestras vidas? Al primer hermano que saludé, tenía una triste prueba. Su hijita pequeña está muy enferma. ¿Qué podemos hacer frente a las enfermedades? Para ello, vamos a buscar como texto principal Efesios. La carta de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Y yo quiero esforzarme después de leer mucho más versículos. En el nombre del Señor, espero que estén orando por mí. En este momento yo ya he pedido ayuda al Señor, he pedido que me aclare bien las ideas, que lo pueda expresar bien. Le he pedido, y es el esfuerzo, ¿no es cierto?, de no transformarse en un florerito acá donde uno sea el honrado. No, toda la gloria es para el Señor. Que Él sea magnificado y que bendiga a su iglesia. Nosotros que somos la novia. ¿Lo encontraron? Es tan hermoso este versículo que yo les invito a ponerse de pie y lo vamos a leer con ganas. Así que algunos tendrán sus celulares, tabletas, ¿no es cierto?, Biblias físicas. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3, 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Aleluya! Pueden tomar sus asientos. Aquí está todo lo que tú necesitas. Nuevas fuerzas, salud. Ya, y entendemos que a veces la enfermedad se queda porque necesitamos crecer en paciencia o que Dios nos quiere usar con esa enfermedad. Bueno, esa paciencia, todo lo que tú y yo requerimos como hijos de Dios o como ciudadanos de este mundo, en el versículo 3, Cristo en su obra en la cruz, en su resurrección, cuando cumplió su promesa que el Espíritu Santo viniese con nosotros. Todo lo que tú requieres y necesitas, Él nos ha bendecido. Fíjense desde dónde. Donde Él habita, donde Él mora, donde Él vive, en su propio santuario, desde los lugares celestiales. Y esta palabra chiquitita, me acuerdo muy bien cuando mi viejo nos enseñaba, en Jesús, con Cristo, en Cristo. Bien. Recuerden que estamos recordando, volviendo a leer, disfrutando lo que ocurrió a fin de mes, de este mes de octubre, hace varios siglos atrás, cuando ya hubo un quiebre necesario. Porque la iglesia evangélica, los cristianos, tenemos que ser más y más unidos como iglesia, pero en esa época tuvo que haber un quiebre en la Reforma, en medio del mundo católico, en medio del mundo de la potestad del papado. Y ustedes saben que los reformadores llegaron a decir, miren, solo su palabra, solo Jesús, nada de santos, otra, no, ni siquiera la mamá de Jesús. La Biblia enseña solo Jesús y que es solo por gracia y que es solamente por nuestra fe. Y todo esto y lo que vayamos a hablar ahora tiene que ser para gloria del Señor. Así que estos conceptos los quiero
destacar cuando ahora estudiemos un poquitito la carta de Efesios. Bien, como introducción, para poder cubrir esta necesidad y descubrir este principio vital, pero tal vez muy olvidado o desconocido para varios de ustedes, pensemos en la situación de Israel en este momento. ¿Cuántos de ustedes han estado viendo las noticias, ¿no es cierto?, de Israel, de Palestina, de todo el mundo árabe? Y ustedes saben que cuando Israel hace algo, todo el globo terráqueo, ¿no es cierto?, se moviliza. Nosotros, ¿no es cierto?, oramos no solamente por la gente en Israel, sino que por todos sus vecinos, los palestinos, los musulmanes, que puedan llegar a conocer al Señor, igual que los judíos. Si los judíos no aceptan a Jesús, están en un terrible drama. Solamente judíos y nosotros no judíos que aceptamos a Jesús somos salvos. Bueno, si usted se ha estado fijando entonces en las noticias terribles de Israel, para mí puede ser el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. ¡Ah! Sí, capítulo 38 y capítulo 39. Pero eso no lo dijo hace unos meses atrás cuando hubo otro problema de Israel con sus vecinos. Sí, cada vez que empieza esto, uno puede imaginarse, se empiezan a cumplir los eventos. Y lo que ha ocurrido en esta ocasión, para mí se ha avanzado mucho en esta profecía. Y estas características que observamos en las noticias, ¿saben? Si esta no es la batalla de Ezequiel 38 y 39, lo que está ocurriendo ahora nos demuestra que esta profecía sí es posible. Recuerden que con esta profecía se supone que Israel tiene que quedar solo. Y hay dos, tremendos portaaviones, así que deberían como retirarse, porque Israel tiene que quedar solo en esta profecía. No es la guerra de Armagedón. De hecho, Armagedón no es ni guerra. Todos se arman en contra del Señor y por su palabra hay victoria y comienza el milenio. Esto es otra batalla. Con características, es la profecía de una batalla con más características del Antiguo Testamento. Es muy interesante, pero no es de ella que quiero hablar. Sí, con lo que hemos visto hasta ahora, veo que eso es lo que le iba a decir, pues. Están los dos, ¿no es cierto?, portaaviones y el apoyo, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y después esta profecía habla de que Rusia también debería venir a atacar a Israel. Y yo siempre he pensado, pero ¿cómo van a movilizar todo su ejército por tierra, ya por avión? Y no, pues ustedes saben que este viaje que hizo el presidente Putin a China esta semana, se fijaron en las noticias que no solamente filmaron a Putin entrando en la alfombra roja para saludar al presidente de China, sino que sus guardaespaldas, ¿se fijaron en sus guardaespaldas? Exacto, tremendo maletín, iban así. Yo me río, pero en esos maletines, Putin tiene el acceso de, típico de las películas, capaz que no sean 2 botones, capaz que sea uno solo, para activar sus bombas atómicas estratégicas. Así que, en esta profecía es simplemente que Rusia apriete algunos botones solamente. Bueno, si no es esta la profecía, lo que vemos es otra batalla más, los terremotos que estamos viendo, las pestes, las hambres, ¿no es cierto?, que profetizó Jesús, que así iba a ser en los últimos días. Ahora bien, no nos acostumbremos a estas catástrofes globales. Ustedes saben que eso es lo que hacen las noticias, las películas. ¿Cuántas películas de apocalipsis? Al final, es una batalla más, es un hambre más. Están logrando de que todo esto sea normal para nosotros. Pero cada día que pasa, y les veo a cada uno de ustedes, cada día que pasa, nos acercamos rápidamente al fin de este mundo, tal y como lo conocemos. Hay un fin para esta tierra, hay un fin para este cielo, hay un fin para este universo.
Así que yo traigo esta pregunta, si estás preparado para enfrentarte a tu Creador. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús en el aire, en el día, en el instante, en la milésima de segundo, cuando la iglesia sea arrebatada? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida? Hermanos, estas noticias de Israel siempre tienen que ser una alarma para que tú y yo estemos siempre preparados. Tener nuestras maletas, las maletas espirituales, no las maletas donde ponemos la ropa. Algunos llevamos traje de baño para la conferencia de pastores, pero hizo un frío que con algunos comentábamos, no, para la próxima vez. No la maleta física con nuestras cosas, eso se queda acá, esto se queda acá. Todo lo tuyo físico se queda acá. Esa casa nueva, el auto nuevo, lo perdiste. Pero ganarás una tremenda eternidad. Todo acá envejece. Este cuerpo también envejece. Pero, con Cristo tenemos un tesoro que nadie puede robar. Un tesoro que nunca envejece. Así que tienes que estar preparada. Tus maletas espirituales, tus victorias. ¿Qué haces con tus ansiedades? ¿Qué haces con tus tentaciones, tus derrotas? ¿Qué haces con la aflicción de tu enfermedad? Tienes que tener esa maleta bien preparada para nuestro encuentro con el Señor. Para esto necesitamos obtener victoria frente a diferentes escenarios. Ya lo he mencionado varias veces, por aquí lo leo. Victoria frente a las tentaciones. Victoria frente a nuestras actitudes cristianas. Victoria frente a nuestras ansiedades. Y ustedes saben lo que yo viví. Tenemos que tener victoria y vencer nuestras incredulidades. Para estar preparados, debemos vivir la vida que agrada a Dios. Así que ahí estoy en sintonía, ¿no es cierto? Fue el Señor, porque no nos pusimos de acuerdo con el hermano, ¿no es cierto?, Juan Pablo, quien coordina. Sí, tú y yo tenemos que vivir una vida que a Él le agrada. Así que la pregunta directa para desarrollar en este día, ¿qué podemos hacer para eso? Porque yo ya ayer ofendí. El otro día dudé. Y empezar otra vez. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque todo esto ustedes saben que es muy difícil lograrlo. ¿Sí o no? ¿O es el único que le cuesta todo lo que he mencionado? ¿Hay alguien más que le cuesta también? Ah, sí. A uno, somos poquitos, así que juntémonos ahora en el aposento. Para procurar responder esta disyuntiva y vivir en victoria, tomemos las enseñanzas entonces y principios que el apóstol Pablo escribió y el Señor nos dio a través de la carta de Efesios. Tengamos presente que esta carta, ustedes saben porque lo estuvimos estudiando en el EBT, esto fue acá, o el año pasado. Efesios se puede dividir en dos partes, una parte doctrinal y una parte práctica. En la parte práctica, los que hemos leído la carta de Efesios, es el capítulo 4, es el capítulo 5, ¿sí o no? Y el capítulo 6. Por favor, vayamos a Efesios, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Saben, aquí, en estos tres capítulos tenemos lo que el Señor pide que seamos como cristianos. Por ejemplo, el 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32, sean benignos, misericordiosos, perdónense. ¡Wow! El capítulo 5, versículo 1, sean pues imitadores de Dios. Pero ¿cómo lograr esto? Yo no puedo lograr imitar a Dios como hijos amados. Pienso en el capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Pero cómo se logra esto?
Siempre, por favor, lea en casa toda la carta, pero el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. ¿Con qué se va a encontrar usted? Sí, con altísimas exigencias. Hermosas exigencias para cada uno de nosotros. Y exigencias para nuestros diferentes roles que nos toca desempeñar. Yo soy papá, así que aquí en estos 3 capítulos me enseña cómo debo ser como papá. Como hijo que ha perdido a su papá, también lo enseña. Como esposo, también me enseña. Aquí están las más elevadas exigencias de todas las cartas de Pablo para que yo pueda ser un buen esposo, un buen cónyuge, para ser un buen empleado, porque soy empleado. Y para aquellos que son jefes, ¿no es cierto?, tienen empresas, aquí enseña cómo tenemos que ser con nuestros empleados. Aquí enseña muy bien cómo debemos ser para cumplir nuestros diferentes roles. Y al cumplir nuestros diferentes roles, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que seamos más felices, obviamente, paz. Pero ahí es glorificado. Estaba gritando. Sí, porque no tengo que gritar tanto, hermano. Jesús es glorificado cuando te ve que tú estás cumpliendo tu rol cabalmente. Y lo que aprendimos en este fin de semana fue esto de la unidad entre los pastores, la unidad en la iglesia, porque Dios usa la unidad de la iglesia para hablar de las bondades de Jesús. Yo quedé así. Y sí, pues, cuando tú y yo, cuando en la familia practicamos la unidad, que la enseña Pablo en capítulo 4, ¿no es cierto? Dios es glorificado y la gente quiere entonces conocer a Jesús y tener lo que nosotros tenemos. Aquí, entonces, leemos cómo debemos comportarnos en el mundo. Nos enseña la vida que debemos llevar en este mundo. Así que la palabra clave en esta sección de práctica lo tenemos en el capítulo 4 y versículo 1. Fíjese en la palabra clave que usa Pablo. 4 y versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa es la exigencia, que tú y yo caminemos, andemos como cristianos, como papá, como hijo, como amigo, como compañero de trabajo. Yo me tengo que comportar de tal manera para ser de bendición a los que me rodean, para glorificar a Cristo, y de esa manera la gente inconversa venga a los pies del Señor. Así que aquí la palabra clave es andar, es caminar. Y eso Pablo en esta carta o en esta sección de práctica, ¿no es cierto?, él la repite varias veces. Así que Pablo se preocupa de enseñarnos el alto estándar que debemos de tener para el camino diario de la vida en Cristo, y así enfrentar correctamente nuestro encuentro con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. No tener preparadas nuestras maletas espirituales con lo que yo estoy diciendo. Seremos como esas hermosas vírgenes que se habían preparado, que estaban con su luz encendida, pero cuando llegó su Señor no tenían sus maletas preparadas, no tenían aceite. Hasta ahora yo sé, y me estoy dando cuenta por los rostros, los ojitos, pero esto es imposible, Pablo. En algunas cosas he avanzado también. Sí, desde que soy salvo, ya no miento. Pero sabes que tengo problemas con el cigarro. ¡Ah! Todos acá, incluido a mí, lo que yo estoy hablando, estas hermosas exigencias que necesita nuestra familia y compañía de trabajo, ninguno de nosotros, de los que está acá, nada de lo que hacemos, nuestros propios esfuerzos, nos puede ayudar a cambiar las malas costumbres
o evidenciar estas hermosas características de Jesús mismo. Porque cuando usted lee el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, usted está hablando de Jesús. Perdón, sí, usted está leyendo de cómo es Jesús. Usted está leyendo del fruto del Espíritu que vive en nosotros, pero usted y yo no tenemos las fuerzas necesarias. Con tu propio esfuerzo, imposible que tú lo hagas. Por mucho que me esfuerce, eso me pasa a mí. No logro ajustar mi vida a estas demandas del Señor como hijo de Él. Tal vez me estoy sin. Pero ¿me entendieron? Ser sinceros. Tal vez estoy siendo muy sincero, pero es que para allá va la mica. Esto, en mi juventud, fines de los 80, influyó mucho un pastor chino que estuvo en la cárcel por 20 años. Leer de su testimonio como miles, y no es que el Señor lo usaba a él solamente, no, en ese tiempo yo creo que ahora también muchos, miles eran salvos, no exagero, y también experimentaba muchos milagros. Él influyó en mi vida a través de todo este tiempo, y es lo que les quiero ayudar. Lo que a mí me ha ayudado, quiero ayudarles a ustedes. No sé si les pasa, porque justo ya lo mencioné, que como recién convertidos evidenciamos un cambio notorio y en la casa lo notan. Nuestros familiares inconversos, algo te pasa. Por último, tal vez el día domingo en la mañana nos arreglamos, nos ponemos bien bonitos, algo le pasó porque era muy desordenado, ¿no es cierto? No, ustedes saben que me refiero a cositas espirituales. Sí. Como recién convertidos, siempre evidenciamos un cambio. Tal vez no todo el cambio, porque queremos ser como Pablo, queremos ser como Jesús, pero a mí parece que empecé a poquitito y me da tanta mala conciencia. Oigan, no te preocupes, que tal vez cambiaste allí un poquitito, porque esto es como la cosecha que habla, y sobre todo Apocalipsis capítulo 14, ahí habla de las primicias. Y los que han tenido, porque yo no teníamos 2 limones, pero los pasamos a la otra vía, ¿te acuerdas? Y sacar ese tronco, porque estaba súper deformado, pero cuando daba buenos limones, ¿cómo le decimos a los primeros limones o las frutas que van saliendo? Son las primeras. Las primicias, y a veces siempre son las mejores. Pero después de un par de meses, este limón se llenaba, porque uno veía ya un limón amarillo bonito, pero después uno verde, chiquitito, ya pues Señor, no, ¿qué pasa con este cosito verdecito? Pero de repente empezaba a crecer y ponerse amarillo. Sí. Tú has empezado con las obras que al Señor le gusta, que demanda, ¿no es cierto?, en estos capítulos, pero hemos empezado así, por las primicias. Pero no te quedes con las primicias y no tengas mala conciencia que solamente tienes primicias, sino que vamos a descubrir este principio que nos puede ayudar a llevarle toda una cosecha al Señor. ¿Quién de nosotros entonces puede mantener estos requerimientos cristianos, este andar, este caminar en la vida diaria? Si yo acabo de decirles que con nuestro propio esfuerzo no podemos cambiarnos. Con nuestro propio esfuerzo no podemos cambiar el futuro. Con nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada por nuestro pariente que está enfermo. Bueno, lo que tú y yo tenemos que hacer, y lo enseña Pablo en Efesios capítulo 2, es: usa la silla, Pablo, usa la silla, el Señor nos ha dado una silla. Para eso vinimos al culto de la mañana. Se rayó el Pablo. Use la silla y ustedes están descansando ahora, ¿no es cierto? Toda una noche, ¿qué pasa cuando estamos de pie? Todos los músculos, los tendones, los pobres huesitos. Estamos haciendo trabajo. En este momento yo he estado haciendo trabajo, ¿no es cierto?
A mí me he trabajado con la boca, pero cuando nos sentamos, ya estamos descansando. Descansar. Esa es la otra palabra clave del apóstol Pablo. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué? ¿Estamos resucitados? Yes, usted está resucitado. Su mujer interior, cuando bajamos a las aguas. Abro paréntesis, una publicidad para que descansemos un poco, porque capaz que nos vayamos a desconcentrar. ¿Han anotado el domingo 5 de noviembre? Llegue a las 7 de la mañana, porque van a estar todas nuestras congregaciones. Si usted llega a 11:15, se sentará en la galería. Esperamos que vengan todas las congregaciones de la iglesia local aquí en Santiago. No hemos tenido un culto de unidad hace mucho y ustedes saben que lo estamos necesitando, volver a estrechar y ver a nuestros hermanos de las comunes y de las congregaciones. Pero ese día también hay bautismo. Ya está listo el sepulturero, el que va a ayudar a que bajen a las aguas. Y hay varios candidatos. Aquí estoy mirando al sepulturero, así que la pala vaya a necesitar ahí para hacer el hoyo más grande. Oigan, dice que hemos resucitado porque cuando hemos bajado las aguas nos hemos unido a la muerte de Cristo. Y cuando los pastores, ¿no es cierto?, nos han sacado del agua, a mí me tuvieron 10 minutos, pero yo podía aguantar. Pues si estamos un par de segundos, si no estaríamos en la cárcel, pues. Pastor homicida, ¿no es cierto?, deja debajo del agua a los hermanos. No, miren ese acto. ¡Wow! Morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo. Y cuando nos sacan del agua, dice que nos hemos unido a la resurrección de Jesús. Así que tu vida espiritual, aleluya, está resucitada con Cristo. ¿Y qué más dice el versículo 6? Que además nos hizo sentar. Usar la silla en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Y siempre en Cristo Jesús. Miren, nos hace sentar para que se cumpla el versículo 7. Siéntese. En el reino de Dios, no, tengo que ajustarme acá, perdón. Es que iba a decir que en el reino de Dios todo es al revés. Como seres humanos, desde que Adán y Eva desobedecieron hasta ahora, tenemos acá bien incrustado que todo lo que necesitamos lo tenemos que obtener con nuestro propio esfuerzo. Pero sí, todos los que estamos acá hemos entendido que la salvación, no. Fíjense en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El perdón de los pecados. La seguridad que tenemos paz para con Dios. Todos los que estamos acá hemos entendido que ha sido por misericordia, por gracia, por nuestra fe, y no hemos tenido que hacer nada para merecerlo. Si tuviésemos que hacer algo, no lo lograríamos. No lo lograríamos. El único que lo ha logrado es Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. El único que fue tentado en todo como nosotros, pero nosotros pecamos y seguimos pecando. Pero Jesús nunca
pecó. Aleluya. Por eso que tenemos esta victoria. Por eso que Pablo dice, disfrutemos de esto. ¿Sí? Para que tengamos esta victoria debemos centrarnos ahora en el primer segmento de esta carta. Nos debemos enfocar ahora en lo doctrinal, la base sólida para ser vencedores en Cristo. Y en primer lugar, y siempre debemos comenzar, como traje la silla, siempre debemos comenzar sentados. Sí, hermano, no haga nada. ¿Está preocupado por el futuro? No haga nada. ¿No logra vencer tus tentaciones? No haga nada. Lo primero que usted tiene que darse cuenta que en el reino de Dios todo es al revés. No es por tu esfuerzo. Porque sí, algunos tienen fuerza de voluntad para dejar el cigarro. Pero sin la ayuda de Dios siempre va a haber una atadura. Solamente en Cristo tenemos esa libertad. Y solamente descubriendo este principio de estar sentados en los lugares celestiales, aleluya, podemos vivir lo que Él nos ha prometido. Todo es al revés. Debemos comenzar sentados. Todo se resume. Porque ¿qué pasa cuando nos sentamos? Y dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Jesús también está sentado a la diestra del Padre. Esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así que es sentarnos con Jesús. Y cuando yo he enseñado esto, no sé de dónde lo saqué, que ahí estaríamos frente a la mesa y estar comiendo con Él. Pero como que me entró un pequeño ruido en mi corazón, lo volví a leer, pues aquí no dice ninguna mesa. Pero estamos sentados al lado de Jesús. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú necesitas, todo lo que tú requieres, todas las victorias que necesitas, ansiedades, tentaciones, el miedo al futuro, no sé qué voy a hacer con mis compañeros de trabajo, esto me está pasando en la casa, todo, el único que lo ha hecho es Jesús. Pero ¿cómo? Cuando Él en la cruz, ¿cuál fue su última palabra? Sus últimas palabras, su última frase, sufriente en la cruz, su sangre derramada, Él dijo, consumado es, todo está hecho, todo. Lo que tú estás pensando de tu vida, todo. El sanarme, todo. Pero todavía no sano, pero entonces tengo que sobrellevar esto, todo. Él dijo, consumado es. Sentarse en los lugares celestiales. Hay que concentrarse, hay que creer, porque todo se resume absolutamente en confiar en la obra de Dios. Lo leo mejor. Todo se resume en confiar absolutamente en la obra de Jesús. Sentarse es descansar en lo que Él hizo por ti y no esperar que tus esfuerzos te ayudarán a cambiar o vencer. Sentarse entonces, ¿sabe lo que significa? Asumir lo que yo soy en Dios, asumir mi identidad en Cristo, que fue lo que yo descuidé el año pasado. Sí, yo le dije que me saqué el casco, ¿no es cierto? Pero ya con las oraciones de ustedes, de mi familia, Señor, perdóname, me puse el casco a ordenar estos pensamientos. Y, Paul, recuerda lo que eres en Jesús. Recuerda todo lo que Él ha hecho. Por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3 leíamos. Ahora leamos el 4. Dice que nos escogió en Él. En Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos aceptó. Pero fíjense otra vez, en el amado, con mayúscula, de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién tenemos redención? En la sangre de Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta en esto nos ayuda el Señor. No sé qué hacer para mañana. No sé cómo solucionar este drama. Descansa primero en Él. Descansa primero en Él. Él sabe qué puerta abrir. Él sabe cómo ayudarte. Él sabe el mejor consejo, si uno de sus nombres es consejero. Bien, así que descansa, que en Él tenemos toda esta sabiduría. ¡Oh, Señor amado! Cómo ruego que sus ojos sean abiertos en esta hora y puedan ver lo que ustedes son en Jesús. Y si lo que ustedes han descubierto por la palabra o por diferentes estudios bíblicos, lo que yo soy en Jesús es esto, bueno, tendrás que leer más la Biblia, tendrás que participar más en estudios bíblicos donde, por cierto, enseñen bien, porque acá, al sentarse, se destruye el super yo. Al sentarse, se destruye lo que hoy nos enseña. Yo me la puedo. Yo soy suficiente, yo soy re inteligente, yo sé qué hacer. Sí, somos inteligentes y podemos solucionar muchas cosas. Pero Salomón dijo que es como una telaraña. Nuestra sabiduría y nuestras capacidades es como una telaraña. Y si había algo en nuestra pieza, eran 2 arañas grandes. Oye, era así la del día viernes que vimos. De hecho, me daba hasta miedo a pisarla porque capaz que iba a traspasar el... Pero ustedes saben que sus telarañas se cae. Si tú sigues dependiendo de ti, no vas a durar mucho. Hay que depender que en Jesús tenemos todo. Así que sentarse, no hacer nada, no es por obras, porque si no, ¿qué pasa cuando a mí me ha ido bien con mis propias decisiones? Saco pecho, saco harto pecho y la chaqueta me empieza a quedar chiquitita. No, todo depende de Él, porque a Él toda la gloria. Todo depende entonces si comprendo bien mi posición en Cristo y que yo lo crea. A los jóvenes yo les he dicho cuál era mi pecado en la juventud y ahí descubrimos, es lo mismo. Yo me acuerdo la noche cuando volví a revisar lo que yo soy en Jesús, lo que Jesús hizo por mí. Es increíble cómo después, sin esfuerzo, esas tentaciones simplemente caen. Uno se tiene que seguir cuidando, por cierto. Él ya lo hizo todo, consumado es. Yo decía que al principio, como recién convertidos, tenemos apenas unos pequeños frutas, ¿no es cierto? Las primicias, dulces, ricas, porque ¡wow! Ahora tengo esa paz que antes no tenía, pero sigo mintiendo. Sí, es que falta la cosecha. Pero quiero explicar bien o mencionar algo muy importante, que una vez que usted fue salvo, una vez que usted aceptó a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, una vez que usted se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón, el que vino a vivir en uno es Dios, es Jesús mismo, es Dios Padre mismo. Pero ustedes saben que no podría caber acá, sino que mandó a su Espíritu Santo. Y dice entonces Pablo que tenemos la mente de Cristo. Aparte de la cabeza, el cerebro del Paul, que chiquitito de ser ahí una aceituna,
Tenemos la mente de Cristo y dice que ya tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Qué es lo que es el fruto del Espíritu? Lea entonces en casa Gálatas capítulo 5. Paz, paciencia, dominio propio, amor, fe. ¿Cuál está faltando? Son como 2 o 3 que me están faltando. Todo eso tú lo tienes completamente en tu vida. No tienes que hacer nada extra. Iré a la asamblea y aguantaré al Paul 10 años y ahí entonces recibiré paz. No, tú ya tienes todo. Tienes todo el fruto del Espíritu aquí. Pero es que no he visto tanto el dominio propio en mí. Al tiro me defiendo y al tiro daño. O como leíamos, al tiro grito. Siéntate. Señor, no me la puedo. Quiero tener dominio propio, quiero responder bien, pero tú sabes que mi carácter, mi enseñanza, eso es lo que nos enseñan, ¿no es cierto? De dónde vengo, mis padres, no, así soy. Pero en realidad me he dado cuenta que esto daña. Yo ya no tengo fuerzas, no tengo capacidades. Quiero ahora descansar en ti. Este es mi problema. Ahora yo voy a confiar que el cambio en mi vida la harás tú. ¿Se escuchó bien hasta el fondo? Porque ustedes saben que tengo un vozarrón. Ya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si estuviéramos en un grupo más pequeño, yo les preguntaría, a ver, ¿qué falta? ¿Qué duda? ¿Qué cosa? Pero no lo puedo hacer acá porque si no, vamos a terminar mañana y tal vez sería bueno estar todo el día acá, en ayuna. En este principio, y ya con esto voy a ir concluyendo, no es que falte poco. Hay que ser sincero. En este principio que es tan vital, pero tal vez lo hemos olvidado, tal vez lo desconocíamos, y es que tenemos que revisar nuestra actitud frente a nuestro adversario. Que no es ni el papá, no es ni el hijo, ni es el jefe del trabajo, nuestro adversario, el diablo y sus seres que se rebelaron contra Dios. Yo les decía que Efesios podemos dividirlo en 2 partes. La primera totalmente doctrinal, unas riquezas. Léelo, por favor, varias veces, te vas a dar cuenta lo que somos en Jesús, solo en Jesús. Sin Jesús no estamos predestinados. Sin Jesús no somos escogidos. Sin Jesús no somos amados. Pero en Jesús tenemos todo esto. Bueno, la parte práctica que yo les mencionaba desde el capítulo 3 al capítulo 6, ¿no es cierto?, también se puede dividir en 2 aspectos esta parte del caminar, esta parte práctica. La primera parte es del capítulo 4 al versículo 6 y versículo 9. Tiene que ver con nuestras relaciones. Aleluya. Sí, la parte práctica tiene que ver con nuestras relaciones y tiene que ver con Dios. Porque Pedro dijo que si yo me porto mal con mi señora, mis oraciones no son oídas en la presencia de Dios. Fíjense, cómo somos con nuestras relaciones, es que no, si con tal que yo esté bien, no, tenemos que tener unidad y así Él nos escucha. Pero del capítulo 6 y del versículo 10 en adelante, Pablo nos habla de la actitud correcta que debemos de tener frente al adversario. Debemos estar muy conscientes de la lucha que se emprende contra lo que Pablo llama las potestades. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está a nuestro acecho. Él no es león, se cree león. Pero dice Pedro que es como león. El único león es nuestro Jesucristo. ¡Aleluya! Pero Él tiene fauces también y anda al acecho.
Y como lo decía Pedro, ¿no es cierto?, que es como león para ver a quién devorar. Yo sé que esta realidad algunos la pueden evitar, otros simplemente la desconocían y tal vez otros lo exageran. ¡Uy, me tropecé! Esto puso la cola. No, iba a decir la cola, pero es que después voy a explicar por qué no me burlo de él. No, pues, hermano, no se trata tampoco de ser sobreespirituados y exagerar. Muchas de las cosas tristes que vivimos es porque nosotros hemos tomado malas decisiones. ¡Chachán! No, si fue él. No, nosotros tomamos malas decisiones y vivimos esas tristezas. Pero lo bueno de Jesús, que con esos fracasos, Él no nos desecha. De ese fracaso, Él lo vuelve a tomar y restaurar nuestras vidas. ¡Oh! Y ser mejores para la gloria de Dios. Pero tal vez con una cicatriz, ¿no es cierto?, que me recuerda por qué debí haber vendido aquello. Una cicatriz ahí, o tal vez más grande. Pero Él nos restaura, nunca nos va a desechar. ¡Aleluya! Sí, Él nos pide que tengamos acción frente al adversario. No quedarnos, no, sí, esto es para los pastores solamente. Oiga, te está acechando a ti también. No podemos ser indiferentes. Entonces, ¿qué recomienda Pablo para enfrentar? No seguí leyendo el versículo 12. Perdón, si están cansados es que yo también. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? El ser humano. El ser humano, tú y yo. Yo no soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo ni mi enemiga. Ese pariente que es inconverso, ateo y que sigue, ese es mi enemigo. Tampoco es tu enemigo. Si uno lee las cartas de Pedro, Nerón tampoco era el enemigo de Pedro que le mató. Ustedes pueden leer que Pedro respetaba muchísimo a ese hombre. Había que orar por él, había que obedecer las leyes, ¿no es cierto?, de Roma, excepto las que atentan contra el reino de Dios, por cierto. Así que nuestra lucha no es entre nosotros, no es con las personas, ¿qué dice? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una realidad. Deberíamos tener estudios bíblicos acerca de los ángeles que están a nuestro servicio, los ángeles de Dios, pero también debemos tener estudios bíblicos para conocer esta realidad. Habla que están en las regiones celestes, entre nosotros y donde mora el Señor. Dice que Él es el príncipe de este mundo. ¡Oh! Sí, pero hay algo muy interesante que les quiero recordar o explicar. Nos podemos dar cuenta que están súper organizados, que se posesionan en lugares. ¿Se acuerdan de Daniel que esperaba la respuesta del Señor? La respuesta se demoró 21 días. Y Daniel le preguntó, ¿pero por qué te demoraste tanto? No, Daniel esperaba. Fue Jesús mismo que le dice, ¿sabes por qué me demoré? Por el rey de Grecia, por el rey de Persia. Ahí estaba mencionando a gobernadores sobre regiones, sobre países. Esto es una realidad. Entonces, ¿cómo hacerle frente? Pablo lo enseña. Lo leíamos en el versículo 11 y lo volvemos a leer en el versículo 14. Porque conocemos esta palabra cuando nos habla de que tenemos que usar la armadura de Dios para enfrentarles a ellos. El 14 dice, estad pues firmes. Es la palabra clave en este segmento práctico. Y en el versículo 11, volvamos atrás, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa estar firmes? Fijémonos un poco en la armadura.
La mayoría, excepto 2, son para defensa. El casco, lo del pecho acá, ¿no es cierto? Los zapatos. Todo esto es para defensa. Solamente hay 2 armas que menciona Pablo, que es de ataque. Nuestra labor para defender la iglesia frente a las potestades y autoridades que nos quieren destruir. Y recuerden que el generalísimo de ellos es el espíritu del anticristo. El anticristo no sabemos, puede ser que ya haya nacido, pero no sabemos quién es, no se ha manifestado, ya que estamos nosotros como iglesia acá. Pero su espíritu siempre ha estado. El espíritu del anticristo, que lo único que quiere hacer es destruir la obra de Dios, la creación. Lo único que quiere destruir es a Israel, pueblo de Dios. Y lo único que quiere destruir es la iglesia del Señor. Y el ser humano en general. Así que Pablo nos enseña que estemos firmes. Y eso significa mantengan la posición. En griego ahí es mantengan la posición. ¿Pero acaso no tenemos que atacar o contraatacar? ¿Por qué hay que mantener la posición y defender? Porque todo terreno del mundo, desde abajo del Hades hasta el Everest, si es que sigue siendo el cerro más grande, el cerro, todas las regiones celestes, del universo hasta cuando lleguemos ahí al tercer cielo donde habita, todo ha sido ganado por Jesús. Él es el dueño de todo y no solamente por ser Dios, porque cumplió. Si el diablo nos robó por la propia ley de Dios y dijo, ya Adán y Eva pecaron, entonces ahora yo soy el dueño de todo esto. Ahora Jesús, al obedecer al Padre y morir en la cruz inocentemente, Él recupera todo terreno, todo país, todo lo que está aquí abajo, porque dice que Él bajó hasta las profundidades y la muerte no lo pudo retener. Todos los cielos, se subió a lo más alto que hay en el cielo y se le dio un nombre por sobre todo nombre. ¡Oh! Él gobierna todo. Así que en realidad, donde tú estás, ya es terreno de Jesús. Tú ya eres terreno de Jesús. Y entonces, ¿para qué son las armas de ataque? Es obviamente porque sabemos que no todos los enemigos están... Ya los venció, pero tienen que estar puestos bajo sus pies, pero ya los venció. A Eva le dijo que la simiente, ¡pum!, le iba a pegar en la cabeza, herir, ¿no es cierto? Así que está herida, pero está agonizando. Sigue con poder, pero está agonizando. Su futuro es muerte, pero tiene poder. Así que el Señor está esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ya se ha ganado el terreno. Ahora hay que solamente defenderlo con nuestras armas de defensa. Y saben, cuando vemos que hay terreno que no ha sido ganado, vidas perdidas, vidas engañadas por otras religiones, vidas que están sumidas en el pecado, eso debemos de atacar y ganar. Pero leíamos que no es porque Isaías, de que no es con fuerza ni con ejército, sino que son otras las armas. Y ya no les quiero cansar más, pero si ustedes siguen leyendo, las 2 armas de ataque es la espada, que sirve para defenderse y sirve para atacar. Y menciona que la espada es solamente la palabra de Dios. No son con tus palabras, buenas intenciones, es que oigan. Lo único que puede transformar vidas es que oigan. Lo único que puede consolarnos, que oigan. Lo único que nos puede dar la sabiduría para enfrentar esta vida. Y la otra arma lo menciona Pablo en el versículo 18.
orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Son nuestras únicas armas de ataque, la oración y la palabra y la oración. No hay tiempo, así que leo lo que dicen en estos versículos. 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8 para los que anotan. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Tú sabrás lo que vives, tú sabrás lo que vive ese compañero. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hechos, capítulo 19 y 38. Vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Si bien es cierto, somos salvos, los demonios no nos pueden poseer, no, porque adentro vive el Espíritu Santo, aleluya, tenemos el sello, pero sí nos puede oprimir. Yo me puedo enfermar por haberme descuidado, ¿no es cierto?, y no haberme abrigado bien, pero muchas enfermedades son una opresión. Lo quiero ahogar para que desconfíe, para que se pare. Voy a presionar tanto al pavo para que diga, no, yo me paro y esto lo hago con mi fuerza. Perdí. Mateo 10:28. No temáis al que puede matar el cuerpo. ¿Pueden matar nuestros cuerpos las potestades y principados? Sí. Sí. Lo dijo Jesús. Pero no tengamos miedo al que puede matar este cuerpo. Él dice, tengamos miedo, pavor, al que puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para la eternidad. El único que nos quita la vida es Dios. Ellos sí tienen esta capacidad, pero tienen que pedir permiso. Y recuerden que todo lo que vivimos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y por último, nos ha trasladado del reino, del dominio de Satanás al reino de su Hijo. Colosenses 1:13 nos ha trasladado del dominio. Él tiene un dominio, las potestades, pero nosotros pertenecemos al reino. Nos trasladó del dominio al reino de su Hijo amado. Pongámonos en pie y pensando entonces en tu situación actual, pensando en los aspectos del fruto del Espíritu, algunos están fuertes y otros tal vez están escasos o nulos. Tú ya los tienes, pero ahora tienes que descansar en Jesús. Sí, en la mañana se nos instaba a pedir perdón, pero ahora siéntate, descansa, que el único que puede cambiar tu vida es Él. El único que venció es Él. El único, aleluya, que sabe el segundo en el futuro que vamos a vivir es Él. Y Él lo tiene hiper, mega controlado. Oh Jesús, espero que haya podido ser claro con esto, porque esta es totalmente la fuente de nuestra victoria para agradar a Dios y que los demás crean que Él existe. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Creemos que falta tan poco para tu regreso y queremos estar como las vírgenes, preparadas, con aceite de tu Espíritu. Tú sabes lo que ha estado deteniendo a cada hermano de la iglesia. ¿Será una duda a alguna promesa? ¿Será alguna duda a alguna doctrina? ¿Será, Señor, una enfermedad? ¿Será, Señor, que ya está triste porque ha pedido por el bautismo con el Espíritu Santo y aún no lo recibe y ya no sabe qué más hacer? Señor, pensar que no tenemos que hacer nada. Tenemos que sentarnos primero, darnos cuenta quién somos en ti y luego a caminar y luego a andar y luego ver que cuando caminamos en nuestro diario vivir
Eres tú el que hace fluir todas las cosas según tu voluntad. Señor, que muchos en esta hora se puedan descubrir que están sentados en victoria contigo. Tú les has invitado a que tengan la misma victoria que tuviste tú y que están sentados en los lugares celestiales. Y cuando lo tengan asumido, cuando lo estén creyendo, oh Jesús, sin duda que se levantarán, defenderán su posición, avanzarán para conquistar terrenos que aún, Señor, tienen que ser puestos bajo tus pies. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay en esta hora que necesitan la ayuda en oración para que tú puedas abrir tus ojos, para que puedas creer que de ti no depende, de tus fuerzas no depende, de tus capacidades no depende? Todo depende de aquel que dio su vida por ti. Pasa aquí adelante. Será algo acerca de tu futuro. Será acerca algo de tu cuerpo, de tu salud. Será algo de tu familia. Será tal vez el bautismo con el Espíritu Santo. No sé qué será. Tú sabes lo que es. Yo te invito que ahora, antes de seguir caminando, que ya no camines como nos han enseñado. Descansa primero en la obra de Jesús. Descansa primero en la posición que tú eres en Jesús. Tú eres libre. No, pero es que me ha engañado tanto. Tú eres libre. El pecado ya no te domina. Y si no me crees, lee hasta el cansancio. No se va a cansar nunca. Romanos capítulo 6 dice que el pecado ya no nos domina. Quisiera pedir a los pastores presentes. Hay varios pastores, ¿no es cierto? No lo mencioné, que aún estaban en la conferencia. Disculpen, no lo mencioné. Muchos de ellos siguieron en la conferencia. Así que pido a los pastores presentes, a los líderes que ahora me ayuden a orar para que haya apertura de los ojos, abrir los ojos espirituales. Nuestros ojos físicos se han dado cuenta que ya nada podemos hacer y lo que hemos hecho, bien o mal, no es suficiente. Ven y siéntate y descansa en Jesús. Ven a descansar en Jesús. Él te espera que tú te sientes al lado de Él y que veas que Él hizo todo. En el nombre de Jesús. Y en esta mañana no sé si nos acompañan amigos, amigas de hermanos, parientes que nunca antes han aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Y tal vez con esta palabra dice, sí, yo también quiero descansar en Él. Ya mis fuerzas, no tengo más fuerzas, pero también me doy cuenta que es solamente Jesús el que puede cambiar todas las situaciones, según su voluntad, en su nombre. Si habrá alguien acá que quiera aceptar a Jesús como por primera vez en su vida, arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y decirle, ¿sabes? Ven a vivir en mi vida. Ven a ser mi Salvador y Señor. ¿Habrá alguien acá que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? Si habrá alguien, lo único que te voy a pedir es que levantes tu mano para que yo te pueda identificar y así orar para que tú también tengas lo mismo que nosotros, el perdón de los pecados, aleluya, y el ser hijos de Dios. Todo aquel que la recibe es hijo de Dios. ¿Habrá alguien acá? Ok, pero entonces invito a las visitas que antes de salir del hall, a mano derecha está la librería. Ahí tenemos unos obsequios para ustedes donde todo lo que yo he hablado, ustedes lo pueden volver a repasar. Y no te demores en reconciliarte con Él. No te demores en aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Hoy puede ser la última oportunidad. Oh Jesús, dales descanso contigo a los que han pasado aquí adelante. Que puedan hoy abrir sus ojos y ver lo que son en ti.
Tú conoces las primicias del fruto que tienen. Algunos de ellos disfrutan de la paz que tú has dado. Algunos de ellos disfrutan la paciencia. Otros disfrutan tal vez más aspectos del fruto, dominio propio, fe y alegría. Pero tú conoces los aspectos que ellos necesitan y quieren para agradarte más a ti, para cumplir mejor el rol que tú les has permitido que tengan. Señor, no será por su esfuerzo, no serán por sus ganas, no serán por la voluntad. No, es cuando se vean sentados en ti. Porque, Señor, como el agüita que cae a los árboles, esa tierra que uno cuida, hace germinar la semilla y llega a ser un árbol con mucha cosecha. Los que han pasado aquí adelante, Señor, permite que tengan una cosecha abundante. Cosecha abundante. En la mañana oíamos de pedir perdón por pecados ocultos. Sí, ven a podar lo que haya que podar, Señor, de nuestras vidas. Pero si separados contigo, nada podemos hacer. Unidos a ti, sentados contigo, tú todo lo puedes hacer en nuestras vidas.